en estos días leyendo en Primera de Juan. Yo no sé cuántos habéis leído, si no las 3 epístolas de Juan o algún capítulo del apóstol Juan. ¿Veis esos 3 capítulos que están justo pues, poquito antes del libro de Apocalipsis? Y el apóstol Juan, casi siempre predicamos, pues se predica mucho de Pedro, que era fuerte, ¿verdad? Se enfrentaba, era el que decía, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Tenemos también a un apóstol Pablo del que se habla y se predica mucho, porque Pablo es aquel hombre que perseguía a los cristianos hasta que Jesús le habla en el camino de Damasco y él ve una luz resplandeciente y es el mismo Jesucristo quien se para frente a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, cuando ve a Jesucristo, cae rendido, cae al suelo. Se predica mucho de Pablo. Y del apóstol Juan es el discípulo amado. Es ese hombre tierno, cercano a Jesús. Cuando tú lees de él desde el comienzo, el apóstol Juan fue uno de los primeros que siguió al Maestro. De hecho, formó parte del círculo más íntimo de Jesús. Jesús tuvo sus 12 discípulos a los que enseñó y estuvieron con él, pero fue Pedro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, estos 2 hombres, y estos 3 fueron los que más cerca estuvieron del Maestro, de tal modo que ellos estuvieron en la transfiguración cuando Jesús muestra su cuerpo glorificado, ahí estaban Pedro, Jacobo y Juan. Es también Juan el que presencia milagros de sanidad, milagros de liberación, multiplicación de los panes y de los peces. Juan vivió en primera persona cómo Jesús obró en su tiempo. También el apóstol Juan es el discípulo amado y a quien Jesús le confirió el cuidado de su madre. La palabra dice en Juan 19 que estando Jesús en la cruz, estaban María, la hermana de María, estaba María, la mujer de Cleofás, y estaba María Magdalena. Estaban allí todas y dice que también estaba el discípulo amado. Y que Jesús mira a su madre y le dice, madre, he ahí tu hijo. Y después mira al apóstol Juan y le dice, Juan, he ahí tu madre. Y dice que desde aquel mismo día Juan la recogió en su casa. Así que qué amor no tendría el Señor Jesús por el apóstol Juan, porque no a cualquiera tú le confías el cuidado de tu madre. Y sin embargo dice, cuídala, quédate con ella. Y ese era el discípulo amado, el apóstol Juan. Cuando Juan está escribiendo la primera, segunda y tercera epístola, es una carta a la iglesia, la está hablando con un sentido paternal. De hecho, tú vas a ver en muchas ocasiones que Juan comienza los capítulos diciendo, hijitos míos. Y es un sentido paternal como el de un padre hablando a su hijo. Juan ya estaba siendo anciano y dice la Escritura que él escribe a la iglesia como dando esos últimos consejos. Y hay un sentido tan íntimo y tan paternal. Ven conmigo a Primera de Juan 1:5. Perdón, 1:1. Y vamos a ver cómo Juan se está dirigiendo a la iglesia y vamos a tener una enseñanza preciosa en esta tarde. Dice así, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí
estos primeros versículos, si hay algo que estamos leyendo y que se ha repetido por varias veces, es lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, eso es lo que os hablamos. A día de hoy, iglesia, nosotros lo que conocemos de Jesús de Nazaret es sencillamente lo que leemos, la palabra de Dios. Pero el apóstol Juan quiere dejar por escrito claramente que él vio, que él oyó y que él tocó al maestro. Y está diciendo, lo que estoy hablando es lo que he visto con mis ojos, lo que he oído de primera mano y lo que he palpado con mis manos. Y lo que estoy testificando es el verbo de vida que se ha manifestado a nosotros. Jesús Juan habla mucho de él como el verbo. El verbo es la palabra de Dios. De alguna forma, Dios quiere hacernos ver que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada sobre la tierra. Cuando Dios quiso manifestarse a toda la raza humana, a quien va a enviar es a Jesús. Jesús es la palabra, el pensamiento de Dios para con los hombres. Por eso dice que el verbo se manifestó entre nosotros. Para eso viene Jesús, para manifestar la palabra de Dios para toda la raza humana. Y dice, y eso os comunicamos para que tengáis comunión nosotros con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién está hablando el apóstol Juan? Vosotros está hablando a la iglesia del momento, pero te está hablando a ti y me está hablando a mí. A vosotros los que vais a creer en el nombre de Jesús. La palabra de Dios tiene tal relevancia que aun hayan pasado siglos y generaciones, la palabra de Dios está hablando a nuestras vidas. Y es como si tuviéramos a Juan enfrente de nosotros y usa tu imaginación, es como quien está manteniendo un diálogo y está diciendo, Gema, te estoy escribiendo lo que yo he visto, lo que yo he oído y lo que yo he tocado. Jesús es el verbo, es la manifestación de Dios para tu vida. La persona de Jesucristo ha venido para manifestarse para ti, para darte salvación y eternidad. ¡Wow! Es glorioso cuando tú abres la palabra de Dios y ves que es Dios mismo hablándote a ti, diciendo, escucha estas palabras porque Cristo vino para manifestarse a la vida del hombre y mostrar la gloria del Dios único y verdadero, iglesia. Versículo 5, lee conmigo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ahora pasa Juan a decir, te voy a decir lo que quiero anunciarte. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que Juan quiere hablar y poner de manifiesto es que Dios es luz. Que Dios todo lo alumbra, que Dios todo lo manifiesta, que en Dios hay claridad y que donde está Dios no están las tinieblas. Las tinieblas se caracterizan por oscuridad, ambigüedad, turbación, mentira, desvío, insensatez. Esa es la oscuridad en la que vive el hombre fuera de Dios. Y lo que Juan está diciendo es que Dios es luz. Y si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, es mentira.
no estamos andando en luz. Y de alguna forma es como impactando y dando fuerte a la vida del hombre y decirle, si mira, si Dios es luz y en Él habita la verdad, la claridad, la transparencia, el camino que el hombre tiene que seguir, donde está Dios, ahí no puede haber ni oscuridad, ni ambigüedad, ni mentira, ahí no puede haber nada malo. Pero si nosotros decimos que andamos, que estamos creyendo y tenemos comunión, y la comunión es esa intimidad, es esa amistad, si decimos que tenemos amistad con Dios, pero nuestra vida camina en tinieblas, estamos mintiendo, no estamos creyendo a la verdad. Y la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, y aquel que dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso. Porque la realidad es que del corazón del hombre es donde sale la oscuridad, la maldad, los malos pensamientos. No hay ningún hombre bueno. No me gusta cuando alguien dice, es que esta persona es tan buena. ¿Por qué dices que es bueno? Porque estás viendo un perfil de él donde no ha salido su maldad. Pon a prueba a esa persona buena. Dale en su talón de Aquiles y cuando salte me dices si verdaderamente es buena. No es cierto. Nadie es bueno, ni a los ojos de Dios ni a los ojos de los hombres. Aunque el hombre quiera decir que alguien es bueno, si decimos que alguien es bueno, hacemos a Dios mentiroso. Porque Dios vino a manifestar a la persona de Jesucristo para que conociéramos la verdad. Y Juan dice, mira que si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Porque Dios no quiere que el hombre se mantenga en condenación. ¿Ves que hemos cantado? No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. ¿Por qué no tenemos que vivir en esa acusación? La realidad es que el hombre cuando peca es preso de la culpa y de su error. Pero por cuanto viene Cristo y tú y yo confesamos con nuestros labios nuestros pecados y nos arrepentimos de todo mal, viene la justicia de Dios sobre nuestras vidas, iglesia. Esto es como cuando uno se compra una cazadora reversible. ¿Has visto estas cazadoras reversibles que tienen dos colores? Hay gente que vive como esa cazadora reversible. Mi hermana se compró una negra y plateada. Los días que quiere pasar más desapercibida se pone el color negro. El día que quiere ir más llamativa se lo pone en plata. Es reversible. Dios no es reversible. Si vivimos en luz, estamos en la luz, guardamos su palabra, Él nos guarda y nos cuida. Si no vivimos en luz, lo contrario es vivir en las tinieblas. Y Juan está diciendo, hijitos míos, y si alguno hubiera pecado, que son los versículos siguientes, versículo 12, perdón, el versículo 9, efectivamente. Yo me lo he debido de comer. Búscame el 9, Ainhoa. Y si alguno hubiere pecado, hijitos míos, abogado tenemos para con el Padre. Es el capítulo 2, claro. ¿Ves? Muy bien. Veo que estáis al tanto, me gusta. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual fue dado en propiciación por nuestros pecados. Así que si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, Él permanece con nosotros, iglesia. Es lo que viene a decir estos versículos. Tenemos la respuesta. Dios es luz, pero si en algún momento mi vida camina en la oscuridad, lo que yo tengo que hacer es acudir a Jesucristo. Él es mi abogado, Él es el que me defiende, Él es mi intercesor. Y ahora vamos a leer unos versículos porque
Es aquí donde Juan está manifestando ese amor por la iglesia. Y vamos a ver que no está hablando de una forma cronológica, sino está hablando de niveles de madurez y de desarrollo espiritual. Porque dice así, versículo 12 de Primera de Juan 2. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y de nuevo dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Está escribiendo aquí el apóstol Juan a 3 tipos de personas dentro de la iglesia. Unos los llama hijitos porque son aquellos que recién han comenzado a caminar el camino cristiano. Son aquellos, dice, y os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Aquellos que entran en la iglesia, que reconocen a Cristo como su Salvador y comienzan un caminar cristiano. Os escribo a vosotros, padres. No está hablando de padres biológicos, está hablando de aquellos cristianos que por el tiempo han conocido a Dios, conocen su palabra, tienen esa estabilidad espiritual y de conocer su palabra pueden ayudar a aquellos jovencitos que están entrando en la iglesia. Aquellos, y no significa, iglesia, hay gente que por años viene a la iglesia y nunca alcanza ese desarrollo espiritual y esa madurez espiritual, porque aquel que no busca en la palabra de Dios nunca llega a conocer a Dios. Y está diciendo, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ese hombre, esa mujer que conociendo la palabra de Dios, alcanzando esa sabiduría, está viviendo en esa estabilidad de conocer al Señor. Dice, yo os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Está hablando de aquellos cristianos que están ya caminando en el camino del Señor, pero todavía están venciendo obstáculos, debilidades, tentaciones, que todavía están dejando atrás esa vida vieja. ¿Puedes por un momento pensar y mirar dónde te identificas tú? Si en esos hijitos recién has conocido al Señor y estás transitando el camino cristiano. Si eres de los jóvenes porque ya llevas un tiempo conociendo a Dios, pero todavía estás venciendo esas dificultades. Y por tercero, os hablo a vosotros, padres. Aquellos que van a ser los que sostengan y enseñen a los nuevos que están viniendo. Juan está hablando a la iglesia en toda su dimensión. Y ahora mira el mensaje que les da. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mensaje que Dios viene a hablarnos: no améis el mundo ni las cosas de este mundo. ¿A qué se está refiriendo cuando habla del mundo? No se refiere a las personas, no se refiere a un lugar físico, no se refiere a las actividades que tú y yo desarrollamos. Cuando el Señor habla, no améis el mundo ni las cosas de este mundo, está hablando, no améis el sistema de valores que tiene integrado esta sociedad.
Está hablando de la actitud de los corazones. Muchos, cuando vienen al Señor, entran en un radicalismo. Alguno pensara que se tendría que meter en un lugar de clausura, que creer en Dios o amar a Dios significa irte a un lugar apartado del monte, apartarte del mundanal ruido y llevar una vida espiritual de contemplación, pensando que así van a estar alejados de tentaciones y van a estar alejados de este mundo. Pero no es cierto. Jesús estuvo en medio de fiestas. Jesús estuvo con los incrédulos para dar testimonio. La iglesia tiene que ser una iglesia que salga fuera y que transmita vida. Transmita un estilo de vida, un testimonio de fe, transmita un estilo de valores que estén basados en el reino de Dios y en la palabra de Dios, iglesia. No améis el mundo ni las cosas de este mundo. Y comienza Juan a decir, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no sirven para nada. Solamente el hacer la voluntad de Dios. Y dice, porque todo pasa. ¿Recuerdas a Eva, la tentación de la serpiente? Dice la Escritura que Eva vio que era un buen árbol, le gustó el fruto y vio que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Es lo mismo que la palabra de Dios nos enseña, es lo mismo que la tentación a Jesús, cuando Satanás le lleva a lo alto del pináculo y le dice, échate abajo, a sus ángeles mandará, en sus manos le sostendrá para que su pie no tropiece en tierra. Apártate de mí, Satanás. Le enseñó todos los reinos de la tierra y toda su gloria, y Satanás le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y comienza a dar fuera y comienza a dar esquinazo a toda tentación del enemigo. Iglesia, no son las cosas ni las personas, sino es el corazón del hombre lo que manifiesta esa mundanalidad, lo que manifiesta ese torcer los caminos del Dios. Vimos hace tiempo una película, no recuerdo ni el título, pero es un hombre, profesor en la Universidad de Literatura. Estaba casado con su familia y sabía que su mujer le era infiel con su jefe desde hacía muchos años, pero era como que este hombre llevaba una vida rutinaria absolutamente, hasta que le diagnostican un cáncer de pulmón. Y le dice el médico, el oncólogo, te queda un año, con tratamiento te quedaría año y medio de vida. Sin tratamiento, 5 o 6 meses. Y este hombre no quiere tratamiento y comienza a vivir la vida en todo lo que hubiera querido hacer. Pues uno espera, iglesia, que cuando a uno le dicen, pues te queda X tiempo de vida, de alguna forma, vivir y aprovechar cada día de vida que Dios te da. El rey Ezequías en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dijo, ordena tu casa porque vas a morir, ese hombre comienza a poner en orden su vida, en todo lo que estaba descuadrado, porque cuando uno sabe que este tiempo se termina y que va a llegar a la presencia de Dios, uno tiene que saber muy bien en qué va a gastar su tiempo, su dinero, su esfuerzo. Uno tiene que saber en qué se quiere enfocar. Y en esta película hace todo lo contrario. Habla con su mujer y le dice, mira, sé perfectamente que me eres infiel y a partir de ahora vamos a seguir casados para que nuestra hija siga encontrando un hogar. Por cierto, la hija ya se había declarado lesbiana, pero dice, nos vamos a mantener juntos, pero yo voy a hacer mi vida. Así que este hombre se dedica a estar con otras mujeres, también va a probar a estar con otros hombres, va a empezar a probar el mundo de las drogas, empieza a hacer todo lo que se espera
que una persona ya no debiera de hacer en ese momento? ¿Por qué el hombre, el ser humano, es tendente al mal en vez de tendente al bien? No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque todo pasa, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo eso pasa. Y yo me quedé así. Al final la película termina en que se coge un coche y a su perro, habla con todos los compañeros y con su mujer y dice: adiós, me voy a recorrer la carretera el tiempo que me quede. Pero dices, ¿qué enseñanza tan nefasta para esta sociedad? Si realmente alguien que está enfermo terminal ve esta película y termina su vida con este desenfreno, el diablo le tiene las puertas abiertas de par en par. Y esta persona nunca se habrá reconciliado ni consigo mismo ni con la gente que estaba. Porque en vez de decir, arreglaré todos los asuntos en mi familia, sentaré a mi esposa, hablaremos los dos y viviremos este tiempo que nos resta en armonía, en amor, en el disfrute de la vida diaria, en la sencillez de la vida, iglesia. Porque esta sociedad y la mentalidad de esta sociedad es éxito, fama, reconocimiento, codearte con gente importante creyendo que así tú eres más. Que si el vecino tiene un Audi, yo voy a por el Mercedes. Que si yo tengo un móvil así, yo voy, es que no entiendo de móviles, yo voy a por otro mayor superior. Vivimos solamente tras los deseos de la carne, tras la vanidad de la vida, mejorar y superar lo que puedan tener los demás, sin darnos cuenta que el hacer la voluntad de Dios será lo que marque la diferencia entre una eternidad con Él y una vida de bendición con nuestro Señor. Iglesia, todos los deseos de la vida pasan, pero Dios ni su palabra va a pasar. El Señor es el que da sentido a nuestras vidas. En Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Querida iglesia, cuando uno pone la palabra de Dios por prioridad en su vida, recibe la bendición de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El que vive una vida tras los deseos de los ojos, tras la vanidad. Y ojo, no me malinterpretes, porque Dios no está en contra de las riquezas, ni Dios está en contra de la comodidad de la vida. El problema es cuando tú antepones la riqueza, el éxito, la fama, la posición, el ser un referente antes que tener a Dios en tu vida y hacer su voluntad. Cuando a mí me dijeron hace años, Gema, ¿estás dispuesta a perder tu prestigio? Porque veníamos de dirigir eventos, de llevar tiempos de alabanza en otras iglesias, de hacer diferentes cosas y de repente decir, ¿vas a abrir una iglesia si nadie te va a conocer? Pues si da igual, si no es a mí a quien tienen que conocer. Si no son ni mis dones ni mis talentos lo que tienen que conocer, si lo que yo quiero es ser un canal para que la gente conozca a Cristo y conozca la salvación que hay a través de Él. Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, porque lo que vosotros estimáis como algo honorable para mí es abominación. ¿Por qué? ¿Está Dios en contra de que alguien tenga dinero? No, el problema es que la situación económica a veces es un obstáculo porque piensas, el diablo te hace creer que no necesitas a Dios, que lo que tienes en la vida es más que suficiente,
Y lo que tienes que entender es que Dios es lo primero, su reino es lo primero y todo lo demás añadido será. Es complemento, es bendición. Una esposa maravillosa es complemento, es bendición. Un esposo maravilloso es complemento, bendición. Hijos, una estabilidad es complemento, es bendición. Pero nunca eso puede ocupar el primer lugar. ¿Qué es lo que nos ha hecho ver la pandemia? Que necesitas la mitad de la mitad de la mitad, porque en tu casa ni necesitas un gran coche, ni necesitas mucha ropa, ni necesitas una gran tecnología. Lo que necesitas es la salud. Y el dinero no compra ni la salud, no compra la felicidad, no compra nada. Te acomoda y te ayuda, y Dios quiere que vivamos acomodados y bendecidos. Pero no te acomodes tanto que comiences a pensar en tu corazón que no necesitas de Dios. Dios es el que trae la bendición y la sabiduría. No es suficiente con ganar dinero, iglesia. Necesitas la sabiduría de Dios para ser un buen mayordomo con la economía que Él te da. Otro ejemplo. Las ONGs y lugares de alimentación están llenos ahora de gente que meses atrás dice que ha vivido muy bien y ahora tiene que ir a pedir comida a un lugar. Y esto no es indigno, iglesia, para nada. Pero ¿dónde está todo ese dinero que se ganó? Solamente Dios te da la sabiduría y el entendimiento para ser un buen mayordomo de tu economía. Ganas 5, ahorra 3, gasta 2. Pero solamente la sabiduría y el entendimiento de Dios para tu vida te va a ayudar. Iglesia, si acostumbramos a nuestros niños a que todos los días son días de salidas, de ir a la playa, de grandes viajes, esos niños no aprenden a valorar que no es necesario tener para ser feliz. Que aun no teniendo nada y el simple plato de comida en tu casa y el amor de tus padres y el amor unido de la familia es más que suficiente. Una cosa más, leí en estos días vi más bien una entrevista de una joven de 16 años que hacía bullying a sus compañeras del colegio, maltratadora, pegaba palizas, y esta niña comienzan a entrevistarle los periodistas y le dicen: ¿por qué se generó este sentimiento en ti? ¿Por qué lo hacías? Y la niña claramente, 16 años, dice: mis padres se habían separado, ellos no me venían ni a buscar al colegio, no estaban conmigo nunca. Yo iba a los cumpleaños de mis amigas y yo veía que sus padres las abrazaban, que su madre las abrazaba. Yo eso en mi casa no lo tenía y me daba tanta rabia que a la que yo veía que era más feliz, iba por ella y no paraba y la perseguía a su casa y no paraba hasta darle una paliza. ¿Por qué? Porque me daba rabia. ¿Cuál es la lectura que tú y yo podemos sacar, iglesia? ¿Realmente crees que esa niña, a lo mejor sus padres le daban todo, pero lo más importante no se lo estaban dando? La educación, el cariño, la formación, la disciplina sobre un niño. Iglesia, todo eso es importante. Pero cuando hay unos padres que aman al mundo y las cosas de este mundo más que el hacer la voluntad de Dios, que esa voluntad te va a ayudar a permanecer para siempre, ¿qué sucede? Que todo viene al traste, que todo se desmorona, que todo se destruye, iglesia. Y cojo de nuevo al apóstol Juan: hijitos míos, no améis el mundo ni las cosas de este mundo. Porque al final todo va en perdición. Lo único que te llevas es haber hecho la voluntad de Dios, guardar la palabra de Dios, porque Dios es luz y donde hay luz hay ausencia de problemas. Hay ausencia de oscuridad. Tendrás problemas, pero Dios te ayuda a salir.
se marcha la turbación, se marcha el entenebrecimiento, se marcha todo lo que no proviene de Dios. Cuando uno camina a la luz de su palabra, viene luz a tu corazón, a tu vida y a tus pensamientos. Marca una diferencia en este tiempo, iglesia. Marca una diferencia. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Todos estamos incluidos en la casa de Dios, en la iglesia de Dios. Pero quien ama al mundo más que a Dios, quien ama prestigio más que a Dios, quien anda buscando en el mundo, encontrará perdición. Pero quien ama e indaga y se enraiza en la palabra de Dios, recibirá la bendición del Dios vivo. Para los padres, el Señor puso en mi corazón, bueno, lo leí en la Biblia, que a veces somos muy retóricos. Estaba leyendo Proverbios 13 y se me clavó este versículo en el corazón, porque me identifico a mí y a mis padres, y la enseñanza de mis padres para conmigo y con mi hermana. Proverbios 13, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Desde temprano qué es? ¿Que desde la mañana estés metiendo caña a tu hijo? No, desde la niñez enseñes, ayudes a tu hijo, le corrijas en aquello que hace mal, porque si no le corriges, es peor que si le aborrecieras, porque el niño, el joven que no es aborrecido, y querida iglesia, yo he sido hija, y yo sé que mi madre siempre dirá que mi hermana y yo hemos sido muy buenas hijas, pero no es verdad. Nos ha tenido que corregir en muchas ocasiones y nos ha tenido que meter caña y diciéndonos, mira la palabra de Dios, mira lo que estás haciendo, mira tu caminar, mira con quién andas, mira qué es lo que haces. Y si no hay corrección, luego no hay bendición. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ponernos en pie.